Bueno, como decía, es un tema interesante, ¿verdad? Llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis con ese tema estrella de este libro que es el milenio. Y es un texto que, como conoceréis, ha abierto multitud de debates a lo largo de la historia acerca de su interpretación. Y es bueno entrar en debate y estudiar juntos las Escrituras para profundizar en el conocimiento de Dios, pero es importante que cuando hagamos ese ejercicio no lo hagamos para ganar nuestro argumento, es decir, esta es mi postura y tengo que convencerte. No, la cuestión a la hora de estudiar las Escrituras no es ganar un argumento, sino crecer en el conocimiento de Cristo y ser transformados por esa verdad. Porque como veremos en esta mañana, hay varias posturas acerca de lo que se explica en este capítulo 20, pero aunque tengamos posturas diferentes y grandes teólogos a lo largo de la historia no han llegado a una unanimidad, somos hermanos y al final cuando lleguemos delante de la presencia de Dios no se nos preguntará ¿cuál es tu postura acerca de Apocalipsis 20? Sino si te has rendido y has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Es importante y lo enfatizo en un momento como este en que llegamos a un texto en el que realmente han habido muchas interpretaciones y muchos debates, pero lo importante aquí es recordar, como he hecho una y otra vez a lo largo de este libro de Apocalipsis, para entender este capítulo y para acercarnos de la manera correcta, es importante recordar a quién escribe Juan. ¿Os acordáis? Lo hemos ido repitiendo, llevamos tiempo considerando el libro de Apocalipsis. Juan escribe a una iglesia, a unos creyentes que están sufriendo por causa de su fe en Cristo. El poder romano que los oprime los está llevando a la muerte por medio de la tortura, el asesinato. El poder religioso judío se une para poder destruir a aquellos que anuncian que este Cristo es el Mesías. Así que Juan escribe a una iglesia que está siendo perseguida, que está sufriendo, para traer ánimo, para que perseveren en la misión que les ha sido encomendada. Esta carta fue escrita para traer consuelo y ánimo al creyente, para recordarles que están del lado del vencedor, que todos aquellos que lo están oprimiendo hoy, un día van a ser destruidos por toda la eternidad. Y eso es importante que lo tengamos en mente. Y esto es lo que quiero en esta mañana que hagamos, que nos acerquemos al texto para ver de qué manera lo podemos aplicar, qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de este texto, igual que a los creyentes del primer siglo. Y lo que quiero que veamos en esta mañana, al final, es que la certeza de la vida eterna, del juicio y la condenación del enemigo nos han de llevar a perseverar en la misión de llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, a pesar de toda la oposición que encontremos en este mundo. La certeza de la vida eterna, la victoria de Cristo, el juicio de los enemigos, nos ha de ayudar a perseverar en la misión, una misión en la que tendremos mucha oposición. Y esto lo vamos a desarrollar considerando 4 imágenes. Si habéis leído o estudiado el texto ayer en casa, habréis visto que hay 4 imágenes en este capítulo 20. Vemos el encadenamiento de Satanás, vemos una imagen de unos santos reinando, vemos la derrota de Satanás y por último vemos el juicio final. Estas son las 4 imágenes que vamos a ir considerando y a la luz de cada una de estas imágenes vamos a ver de qué manera podemos aplicar o vivir a la luz de estas verdades. Así que vamos a empezar por el texto y vemos en el primer versículo que Juan tiene una nueva visión. Ve un ángel que desciende del cielo, ata a Satanás por 1000 años, lo lanza al fondo de un abismo, lo encierra para que no engañe más y al cabo de 1000 años Satanás es desatado para que lleve a cabo un ataque contra la iglesia. Y cuando tú lees este texto, ¿cuántas preguntas surgen? ¿Qué significa que Satanás es atado? ¿Cuándo es atado Satanás? ¿Cuándo sucede este milenio del que habla este texto? ¿Cómo me aplica a mí este texto hoy? Como decía, varias posturas ha habido. Voy a hacer una breve introducción de ellas. No voy a hacer un gran estudio porque nos llevaría mucho rato, pero es importante, he querido explicaros, daros una vista rápida de 3 de las posturas más conocidas o que tienen más peso, porque en base a cuál sea nuestro posicionamiento podemos entender de una manera u otra este capítulo 20. Así que os voy a exponer 3 posturas para luego remarcar cuál es la que como iglesia creemos para poder luego arrancar la interpretación de este texto a la luz de esta realidad. Son 3 posturas principales: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo.
Sí, en primer lugar, la postura, la interpretación del premilenialismo a la vez se puede dividir en dos interpretaciones. Una es el premilenialismo histórico, que viene a enseñar que este milenio del que habla sucederá tras la segunda venida de Cristo, cuando Él venga por segunda vez, atará a Satanás e inaugurará un reino milenial aquí en la tierra. En esa venida, los creyentes serán glorificados y reinarán aquí en la tierra junto con Cristo en cuerpos glorificados. Los incrédulos todavía vivirán en esta tierra junto a los creyentes que han sido glorificados, y muchos de estos incrédulos vendrán a Cristo, aunque no todos. Este milenio será un tiempo de paz y de prosperidad en esta tierra. Al cabo de estos 1000 años, Satanás será librado, será desatado, llevará a cabo el ataque final contra la Iglesia, llamando así a todos aquellos que aún permanecen en rebeldía, pero Satanás será derrotado completamente. Entonces vendrá la resurrección final, donde todo hombre y mujer que ha vivido sobre la faz de la tierra se presentará delante de Dios en juicio, en el juicio final, y después de esto la eternidad, los cielos nuevos y la tierra nueva. Esta interpretación ha existido desde el primer siglo de la historia de la Iglesia. No es nuestra postura como Iglesia, aunque se puede defender bíblicamente. Hay muchos hermanos, como decía, que tienen esta postura acerca de los eventos relatados en este libro, pero después del estudio cuidadoso de las Escrituras y de toda la revelación, no solamente de este capítulo, entendemos que tiene conflictos o dificultades con ciertas cuestiones, por lo tanto, no creemos que esto sea el punto para acercarnos a este capítulo 20. Otra versión de ese premilenialismo es uno que quizás es más conocido porque ha sido muy popular en estos últimos siglos, que es el premilenialismo dispensacional. Esta postura viene a enseñar que Cristo volverá no solo antes del milenio para inaugurarlo, sino también antes de una gran tribulación que durará 7 años. Es decir, hay un regreso de Cristo antes de su regreso, en su segunda venida, en el que Él vendrá a buscar a su iglesia para librarla de esta tribulación. Es el conocido rapto de la iglesia. Habréis escuchado porque se hizo muy popular a través de libros como Dejados atrás y muchas otras también películas, incluso recientes, acerca de este hecho, ¿no? Que de repente desaparecen multitud de personas generando confusión. Dios se ha llevado a su iglesia. Después de ese rapto suceden 7 años de gran tribulación. Durante ese tiempo sucede la salvación de todo el pueblo judío. Después regresará Cristo con los santos a reinar en la tierra por 1000 años. Después de estos 1000 años habrá la rebelión de Satanás, su derrota, la resurrección, el juicio final, los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Me vais siguiendo? Como decía, esta postura es bastante reciente en el tiempo, se hizo muy popular, pero para mí tiene serios problemas, ya que incluye una venida secreta de Cristo antes de su segunda venida y hace una distinción muy radical entre la Iglesia e Israel. Y es una distinción que no creemos a la luz de lo que nos revela el Nuevo Testamento acerca de la obra de Cristo. Este era el premilenialismo histórico y el dispensacional. La segunda interpretación es el postmilenialismo, podéis entender pre-post. Esta postura afirma que el reino de Cristo y la Iglesia experimentarán aquí un gran crecimiento, que el Evangelio irá llenando todo el mundo va a ser fuertemente cristianizado. Debido a ello, el cristianismo ahora tendrá una gran influencia sobre toda la sociedad, será una sociedad fuertemente cristianizada, muchos se van a convertir, no todos, y será un mundo que vivirá más conforme con la voluntad de Dios y gradualmente se llegará a ese milenio, ese tiempo de paz y de prosperidad. Al final de ese milenio, Cristo regresará para llamar así a los creyentes y a los incrédulos el juicio final, los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta postura había tenido mucho peso, principalmente en el pasado, en momentos de grandes avivamientos religiosos. Es una visión muy optimista. Viene a decir que todo va a ir mucho mejor de aquí en el futuro, pero en esos últimos tiempos y a la luz de todo lo que vamos viendo, tal como va la sociedad, ha perdido peso porque ese optimismo no cuadra con lo que estamos viendo realmente en el mundo.
Y la tercera postura, que es la que como iglesia creemos, es la conocida como amilenialismo. Amilenialismo literalmente significa no milenio. Ahora, esta postura no niega el milenio, no cree en un futuro milenio por venir, sino que cree que ese milenio es la presente era de la Iglesia que estamos viviendo. El milenio es una representación del reino presente de Cristo y de los santos en el cielo. Este milenio entendemos que se inició cuando Satanás fue atado, un evento que sucedió tras en la primera venida de Cristo. El reino de Dios vino cuando Cristo vino a esta tierra. De esta manera nos dice Jesús en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios llegó con la venida de Cristo y tras su muerte y su resurrección Él es coronado como Rey allá en los cielos. Esto es lo que creemos, no en un milenio futuro, sino en la realidad que estamos viviendo en ese milenio que comprende el tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Cristo ya reina hoy en medio de su pueblo. Vivimos en ese milenio, estamos esperando aquel tiempo en el que Satanás será desatado por un poco de tiempo, agrupará a todas las naciones y poderes, vendrá a atacar a la Iglesia, pero luego Cristo regresará en poder para juzgar, habrá la resurrección, juicio y vida eterna. ¿Me he explicado bien? Lo he intentado hacer muy resumida. Es una visión muy resumida, ¿eh? Se podría entrar mucho más en detalle y considerar por qué sí o por qué no. Y aunque este texto también tiene ciertas dificultades para explicar ciertas cosas, a la luz del estudio de las Escrituras entendemos que es el que mejor se ajusta no solo con este texto, sino con la revelación general de las Escrituras. He querido hacer este resumen para precisamente acercarnos a este texto a la luz de la interpretación en base a la cual lo voy a hacer, que es en base al amilenialismo, a la luz de que estamos viviendo en ese milenio. Y vamos a empezar el capítulo 20 y fijaros un ejemplo de cómo nuestra postura nos llevaría a interpretar este texto de una manera u otra, se encuentra justo al principio del capítulo. La postura premilenial entiende que este capítulo 20 sigue cronológicamente al 19. Pero no creemos que esto sea así y os voy a explicar por qué. Y esto tiene que ver con lo que explicamos al principio de la serie acerca de cuál es la estructura de este libro. A lo largo de la carta hemos podido comprobar que la estructura de este libro no es un relato cronológico en que los eventos suceden uno tras otro de principio a fin, sino que es un paralelismo progresivo. En cada una de estas visiones, Juan nos vuelve a relatar todo el tiempo desde la primera venida hasta la segunda venida, desde una óptica, una perspectiva, una cámara diferente. Es un paralelismo progresivo, no es totalmente cronológico. Y esto, si os podéis acordar, lo vimos cuando estuvimos considerando los sellos, las trompetas, las copas. Esto vemos también cuando leemos el Apocalipsis y nos damos cuenta de esas visiones que una y otra vez nos vuelven al principio, nos relatan todo este tiempo y nos llevan constantemente hacia el final. Si os acordáis, un poco más atrás nos sucedió lo mismo entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Al final del capítulo 11 se nos anuncia el juicio final y al principio del capítulo 12 se nos relata el nacimiento de Jesús, su ascensión y coronación como rey. Por lo tanto, entre el final del capítulo 11 y el principio del 12 hay un volver atrás. Lo mismo vemos en este capítulo 20, hay un volver atrás al principio de la historia. A la luz de esto entendemos estos primeros versículos de la siguiente manera. En la primera venida de Jesús, Satanás es atado por un largo tiempo, el milenio, y luego es desatado por un poco de tiempo para ser finalmente derrotado en la segunda venida de Jesús y el juicio. Ahora, tú estarás pensando, esta interpretación tiene un serio problema. ¿Cómo puedes decir que Satanás está atado hoy cuando ves cómo está actuando alrededor del mundo? Realmente, si miramos alrededor, las circunstancias en las que se encuentra este mundo, ¿podríamos decir que Satanás está atado? Bueno, es necesario que leamos bien el texto. Vamos al versículo 2.
Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Lo leemos bien. Está atado para que no pueda engañar a las naciones. ¿Qué significa esto? Si nos paramos a considerar el Antiguo Testamento y lo estudiamos, nos podemos dar cuenta de cómo las naciones, es decir, los gentiles, habían estado en oscuridad, bajo el dominio de Satanás, lejos del reino de Dios. En todo el Antiguo Testamento, solo la nación de Israel recibió la revelación de Dios. El resto de naciones, los gentiles, podríamos decir que moraban en tinieblas. Es cierto que hubo gentiles que fueron salvos, podemos pensar en Ruth, podemos pensar en Rahab, pero eran la excepción, no la norma. Los gentiles, como Pablo le dice a los efesios, estaban doblemente alejados de Dios, doblemente alienados. Los gentiles estaban lejos de Dios y estaban lejos del pueblo de la promesa. La promesa había venido a los judíos. Dios había salvado a Israel. Los gentiles estábamos doblemente alienados. Pero esa fue la obra de Cristo. Efesios 2, Él vino a derribar ese muro. De dos pueblos hizo uno, los reconcilió con Dios. Él vino a traer luz a los gentiles. En su primera venida Jesús ató a Satanás para que ya no pudiera engañar a los gentiles. Y entonces, a través de las misiones, a través de la predicación del Evangelio, vemos a las naciones en el Nuevo Testamento viniendo a los pies de Cristo en multitudes. Esta es la era que Jesús vino a inaugurar. Y de esta manera lo explicó Jesús en una ocasión en que los fariseos lo acusaron de hacer obras en nombre de Satanás. ¿Os acordáis cómo respondió Jesús? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Es interesante notar que el verbo que se usa aquí en Apocalipsis 20 para atar es el mismo que se usa en Mateo para atar. Jesús venció a Satanás en el desierto cuando éste quiso tentarlo. En su muerte, como leemos en Colosenses 2:15, Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora que está atado, la casa está siendo saqueada, las naciones están viniendo a los pies de Cristo. Paréntesis, no le estamos robando nada a Satanás. Él no es el dueño de este mundo, todo le pertenece a Dios, solo para que no pueda haber una mala interpretación. Pero ahora que está atado, los gentiles están viniendo a los pies de Cristo. Este es el poder de la atracción de la cruz. Así dijo Jesús: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Evangelio está corriendo por el mundo. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. La influencia de Satanás es disminuida. Él no puede detener el avance del reino de Dios por el mundo. Él no puede impedir que el Evangelio corra por todas las naciones del mundo, que sea predicado, que los incrédulos vengan a la fe de Cristo, que se planten nuevas iglesias, que el reino avance. Él no puede detener el avance del reino de Dios porque está atado. Él no puede detener el avance, el correr del Evangelio porque está atado. Él no puede siquiera ahora juntar a todos los poderes del mundo para destruir a la iglesia porque Él está atado. Levanta la mirada de tu congregación aquí en Vilafranca y mira el mundo entero. Mira cómo en lugares donde están siendo nuestros hermanos perseguidos, asesinados, que por el simple hecho de identificarte como cristiano te quitan la vida, en lugares donde la opresión es tan grande, el Evangelio sigue corriendo. Iglesias son plantadas, creyentes, hombres y mujeres incrédulos vienen a los pies de Cristo. Las naciones viniendo a Cristo. Ese es el cumplimiento del clamor mesiánico del Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira el mundo tan oscuro en el que vivimos, la oposición que hay, y siguen levantándose iglesias alrededor del mundo. Esta visión nos ha de dar ánimo a nosotros como iglesia hoy. Nos ha de llevar al evangelismo activo, a las misiones. Levántate, sal y predica el Evangelio, porque el enemigo no puede detenernos. Sal y predica en Vilafranca, en el Penedès, en Cataluña y hasta el fin del mundo, porque el reino de Dios sigue creciendo. El diablo no puede detenernos.
En este texto, Juan nos está mostrando que el evangelismo activo tiene sentido, que las misiones tienen sentido porque hombres y mujeres responderán al llamado del Evangelio. Decía un comentarista, la verdad del Evangelio reemplazará gradualmente la mentira del diablo. Yo les preguntaba, ¿de qué manera este texto nos alienta en la misión? Este texto nos alienta a cumplir la gran comisión, la misión de predicar el Evangelio y hacer discípulos aquí y hasta el fin del mundo, porque veremos fruto. Satanás está atado. Es cierto que el diablo, como leemos en las Escrituras, sigue activo en el mundo. Puede venir a nuestras mentes el texto que dice que él está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está rondando, pero él está atado. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Una imagen. Piensa en un perro peligroso, rabioso, que está atado en una cadena. Él es peligroso en la esfera de su acción, donde él tiene posibilidad. Entra en su esfera, donde él llega con su cadena y él puede hacer contigo lo que quiera. Ahora, fuera de esa esfera, donde no da más la cadena, él no puede hacerte nada. Esa es la realidad. Satanás es peligroso dentro de su esfera, hasta donde le permite la cadena con la cual está atado. Fuera de ese espacio no tiene ningún poder, no tiene ninguna influencia. Dios ha delimitado la esfera de acción del diablo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando consideramos la vida de Job. Satanás pudo actuar, pero hasta donde Dios determinó que podía hacer. Nada puede hacer el diablo sin el permiso divino. Esa es la realidad. El enemigo anda rugiendo, anda haciendo sus cosas, pero él está atado. Sal y predica el Evangelio, porque vamos a ver fruto. ¿Por cuánto tiempo dura esto? 1000 años. Lo dice el texto. Después de 1000 años el diablo será desatado. No son 1000 años literalmente, entendemos a la luz del relato de Apocalipsis, ese uso simbólico de los números, el 7, el 666, los 144.000. Este 1000 entendemos que es simbólico por el uso simbólico de los números en esta carta. Este número puede indicar perfección plena. Para los que nos gustan las mates, 1000 es 10 elevado al cubo, 10 elevado a 3. Es la perfección máxima. Ese es el tiempo en el cual estamos viviendo. Ese era el primer punto. La verdad de que Satanás está atado nos ha de alentar a llevar el Evangelio, porque habrá fruto. En segundo lugar, vemos la segunda imagen que nos encontramos, que es la visión de unos tronos donde se sientan los creyentes para reinar con Cristo. Ahora, una vez más, nuestra postura nos ayudará a entender o interpretar esto de una manera o de otra. El punto de vista premilenial enseña que este reinado sucederá aquí en la tierra después de que Jesús regrese en gloria con los creyentes que han sido glorificados. Ahora, no creemos que esto sea así. Como he comentado antes, la visión que Juan tiene alcanza desde el principio, la primera venida, hasta la segunda venida. Lo que está diciendo Juan es que durante todo este tiempo de la era de la Iglesia, en este milenio, mientras Satanás está atado, los creyentes están reinando con Jesús. Ahora, ¿dónde sucede ese reinado? ¿Dónde están esos tronos? ¿Aquí en la tierra será el reinado o será en los cielos? Si hacemos un recorrido, una vez más, a lo largo de la carta de Apocalipsis, podemos encontrarnos que cada vez que se referencia a los tronos, excepto en 3 ocasiones en que se habla del trono de la bestia, en todas las ocasiones esos tronos se encuentran en el cielo. Además, si nos fijamos en el texto, Juan lo que ve son almas. Son las almas de aquellos que habían sido decapitados. Él está hablando de un reino espiritual no terrenal. No hay cuerpos, hay almas. Él ve esos tronos donde se sentarán aquellos que van a juzgar. Y son, en primer lugar, Juan destaca a los mártires, aquellos que habían sido decapitados, aquellos que habían sacrificado sus vidas por la causa de Cristo. Pero no son solo ellos a los que Juan ve, no solamente a los mártires. Fijaros en el versículo 4. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Él está viendo a todos
los creyentes, los mártires y todos aquellos que no se habían rendido, que no habían aceptado la marca, que pertenecían a Dios. Él ve a todos los creyentes que ya han fallecido reinando con Cristo. Esta es la visión, creyentes viviendo con Cristo, juzgando con Cristo en el cielo, alabando a Cristo por su justicia y participando de la gloria de Cristo. Esa es la visión que tiene Juan. Ahora, ponte en la piel del creyente del primer siglo que escucha esto. Ponte en su piel por un momento y párate a pensar qué implica esta visión para ellos. Para aquel que ha perdido, aquella esposa que ha perdido a su esposo o a sus hijos por la causa de Cristo, porque se los han llevado y los han decapitado. Aquel esposo, padre de familia, que ha visto cómo se han llevado a su esposa, a sus hijos y les han quitado la vida por causa de Cristo. Piensa que en aquellos miembros que al domingo siguiente no se encuentran todos, al culto siguiente no se encuentran todos porque a aquel lo han asesinado, al otro se lo llevaron. En medio de esa dificultad en la que ves a tus hermanos siendo asesinados, en que no sabes si aquella persona que tienes a tu lado hoy lo vas a ver el domingo que viene, la pregunta es, ¿qué les sucede o qué les ha sucedido a todos aquellos que han perdido su vida por causa de Cristo? En nuestra sociedad marcadamente católico-romana, ¿qué es lo más habitual que escuchamos cuando alguien fallece? ¿Qué es lo que sale? Bueno, seguro que está en un lugar mejor, ¿verdad? Esa es una frase hecha. Indica más un deseo que una certeza. Es una manera de autoengañarnos para superar el dolor. Bueno, seguro que está en un lugar mejor. Pero eso no tiene ningún fundamento bíblico, si realmente no están en Cristo. Esta es la respuesta de Dios por medio de Juan para el aliento y ánimo a los creyentes del primer siglo y para nosotros. Aquellos que han muerto por la causa de Cristo, que han sido decapitados, que han sido torturados horriblemente, que han sido decapitados, no están muertos, están vivos. Están con Cristo, están reinando con Cristo, disfrutando de la gloria de Cristo. Han vencido, están sentados y ahora viven de verdad. No está diciéndoles, un día en el futuro ellos van a vivir con Cristo. No, le está diciendo, hoy mismo están con Cristo sentados, reinando y viviendo y disfrutando de la gloria. Tú puedes pararte a pensar en cuál es el ánimo y consuelo del creyente que sabe que su hermano al cual no ve está disfrutando de la gloria de Cristo. Ese consuelo, esa verdad de que viven y reinan hoy. Eso no solamente trae consuelo y ánimo al corazón del creyente, decir, bueno, nos han dejado la congregación a la mitad, pero todos estos están reinando con Cristo y están disfrutando de la gloria celestial. ¡Qué descanso verdadero! ¡Qué felicidad verdadera! Están en un lugar mejor, ¿sí? Y estarán allí por toda la eternidad. Eso no solamente trae consuelo y ánimo, sino que también nos alienta a perseverar en la misión. Porque, ¿a qué debe temer un creyente si lo único que le pueden quitar es su vida física? Y perder la vida significa entrar en la gloria. ¿Te has parado a pensar? Porque la misión es complicada. Aquí vivimos muy bien. Aquí como mucho nos pueden poner una multa por decir lo que no tenemos que decir. Pero en otros lugares del mundo, predicar de Cristo significa arriesgar tu vida. Que entren ahora y pongan una bomba. Esa es la realidad. ¿Vamos a escondernos? ¿Vamos a tener miedo? Nuestra salvación es segura en Cristo. Nadie nos la puede quitar. El enemigo puede hacer lo que quiera con nosotros, pero lo único que puede hacernos es quitar la vida física. Nunca podrá apartarnos del amor de Cristo, nunca nos podrá quitar de su mano. Así que, hermano, no temas. No temas. Sirve a Cristo. Entrega tu vida como sacrificio a Cristo, porque eso es lo mejor que puedes hacer. No intentes guardar tu vida aquí, no la cuides evitando todo sufrimiento por causa de servir al Señor, porque esta vida se te ha dado para que la entregues en sacrificio a Cristo, para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. No te preocupes en exceso de guardar tu cuerpo aquí, se te dará un cuerpo glorificado. Entrega tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdad que ha llevado a creyentes del pasado a arriesgar sus vidas por causa de Cristo. Misioneros como Hudson, Carey, Brainerd y otros
sufrieron penalidades, prisión, vieron a sus hijos, a sus esposas fallecer y perseveraron para llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Hermanos como Casiodoro de Reina, tenemos esta Biblia porque un hermano se pasó media vida huyendo por Europa, perseguido porque se había atrevido a traducir la Biblia al castellano. Y él estuvo dispuesto a ir de un lado a otro, a esconderse, a huir, para que tú y yo hoy pudiéramos leer la Biblia en castellano. Él no valoraba la vida terrenal, sino la celestial, y arriesgó su vida. ¿Qué le podían hacer? Quitar la vida, entraría en la presencia de Dios. Ese es el espíritu cuando uno entiende la realidad de la vida eterna. Que un día moriremos, pero entraremos a la presencia de nuestro Salvador. Así que toma ese ejemplo y como ellos no valores tu vida terrenal, sino entrégala por causa de Cristo. Y a veces pienso en estos hombres y digo, ¿por qué hay tanta distancia entre ellos y nosotros? Y es precisamente esta la conclusión a la que llego, porque quizás nosotros valoramos demasiado la vida terrenal y no le damos el peso a esa visión de la vida eterna. Que nos preocupamos en levantar reinos aquí cuando nos esperan tronos en el cielo. Cuando tú grabas bien esa verdad en tu corazón, verás tu vida con otros ojos y las desgastarás por causa de Cristo. Esa es la realidad. Juan nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Medita bien en esa verdad. Eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz porque has nacido de nuevo. Has participado de la primera resurrección. Ya no hay más muerte para ti, sino que tienes vida por toda la eternidad. La segunda resurrección será para vida eterna. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Tú estabas muerto e ibas a morir por toda la eternidad, pero Él te salvó, te trajo a Él, te dio nueva vida y una vida eterna. Como decía un comentarista, quienes pertenecen a Cristo mueren una vez, pero resucitan 2 veces, espiritual y físicamente, en tanto que quienes lo han rechazado resucitan una vez, pero mueren 2 veces, física y espiritualmente. Que esta verdad se grabe bien en nuestros corazones, porque ha de transformar cómo vivimos nuestra vida a partir de hoy mismo. Seguimos, y hay una tercera imagen, a partir del versículo 7. ¿Me vais siguiendo, verdad? A partir del versículo 7, Juan nos relata qué sucede cuando Satanás es desatado al terminar el milenio, cuando es librado de la prisión. En ese momento leemos que Satanás sale a engañar a todas las naciones de todo el mundo, dice los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlas para la batalla final. Es una batalla en la que Satanás va a llamar a todos los poderes, fuerzas anticristianas, a todo el mundo anticristiano, para presentar batalla contra la Iglesia de Cristo para destruirla. Un pequeño detalle. Fijaros que Satanás no se libra de la prisión, es librado. No es que al cabo de 1000 años Satanás urde un plan, como aquellas películas de prisiones, ¿verdad?, en las que sale y se escapa de la prisión y hace lo que él quiere. No, es Dios quien lo desata y le dice, venga, Satanás, ahora ves a hacer lo que te toca. Ese es el control soberano de Dios sobre todo el mundo. Satanás puede hacer lo que Dios le permite, recuerda esta verdad. En ese texto Juan hace referencia a Gog y Magog. Gog y Magog se mencionan en Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Allí vemos que Gog era príncipe de Mesec y Tubal. Magog puede significar tierra de Gog. Y en esa profecía de Ezequiel, versículos 38 y 39, donde se mencionan estas fuerzas, el profeta predice un enorme e inmenso ejército del norte que vendrá para invadir a Israel. La visión que tiene el profeta de esas tropas del norte que van a invadir es que es tan numeroso como la arena en el mar. Y es muy poderoso. Y ese gran e incontable y poderoso ejército viene a presentar batalla contra Israel. Esa imagen nos describe la gran desigualdad en cantidad y poder entre los enemigos de Dios y el pueblo de Dios. Son tan numerosos los enemigos de Dios que la batalla a ojos humanos está perdida.
Y si os paráis a pensar, en el Antiguo Testamento siempre ha sido así. Las naciones son poderosas, son numerosas, el pueblo de Dios se ve débil y pequeño. Todo esto es para enfatizarnos que la salvación no es por el esfuerzo y poder humano, sino que la salvación es Dios quien salva. Y el uso de esta imagen es interesante porque, como observa un comentarista, esta batalla de Gog y Magog es la última opresión grande que el pueblo de Dios tuvo que sufrir en el tiempo del Antiguo Testamento. Así que esta imagen es una buena ilustración de la batalla final contra la Iglesia por parte de todas las fuerzas de este mundo. Así que no debe sorprendernos cuando ese momento llegue. Como vimos al inicio del capítulo 12, el dragón quería destruir al niño y como no pudo, ¿a por quién fue? A por la mujer. Satanás ha intentado vencer a Cristo durante todo ese tiempo, desde que escuchó aquello de Génesis 3:15, y al no poder con él, va a ir a por los suyos, a por su pueblo. Así que esta es la imagen. Cuando Satanás sea desatado, todo el mundo anticristiano unido contra la Iglesia para la batalla final. Esta no es una nueva batalla, es la batalla que ya se nos ha ido recordando en capítulos anteriores, esa batalla del Armagedón. Es el ataque final de las fuerzas anticristianas contra la Iglesia. Cada vez que esa batalla se nos ha ido relatando en el libro de Apocalipsis, se nos ha querido enfatizar algún aspecto de esa batalla. En este capítulo el aspecto que se nos quiere enfatizar es qué es lo que va a suceder con Satanás al terminar esta batalla. ¿Cómo terminará? Cuando todas las naciones se coloquen contra la Iglesia y vengan a por nosotros en esa batalla final, ¿cómo terminará esto? Podemos ir atrás y ver cómo terminará en Ezequiel 39. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. Repentina y completa es la victoria de Dios sobre sus enemigos. Así será en el tiempo final. Versículo 9b. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No hay aquella batalla espectacular de las películas de Hollywood con tanto fuego, lucha uno contra el otro, como explicaba Gaby hace unas semanas, que el bueno se esfuerza y cuando parece que está a punto de perder, entonces como que sucede algo y vence. No. La imagen de todas las naciones anticristianas, todos los poderes contra la Iglesia, y de repente cae fuego del cielo y los fulmina absolutamente. Es una victoria repentina, completa, absoluta de Dios. Ese es el poder de Dios. Satanás engañará a las naciones haciéndoles creer que vencerán sobre la Iglesia de Cristo, pero serán derrotados estrepitosamente. No hay dos fuerzas en igualdad. Hay un Dios que salva con poder. Aun cuando a nuestros ojos veamos que el mundo es poderoso, que los aliados son grandes, que son tan innumerables aquellos que están contra nosotros que no sabemos qué hacer, confía. Eso será por un poco de tiempo y Cristo regresará en poder y gloria, vencerá y nos resucitará a la vida eterna. Esa es la realidad. Satanás cree que va a vencer. Satanás engaña a las naciones, pero fijaros cómo termina la historia. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin de nuestro enemigo, ese es el fin de todos aquellos que se alían con Satanás, es el sufrimiento eterno en el lago de fuego, es el sufrimiento eterno en el infierno. Qué absurdo hoy aliarte con Satanás. A mí me viene a la mente esa imagen, pronto tendremos la Festa Mayor, y uno de los actos principales y de más éxito entre los jóvenes es el Diablas. Ese fuego y todo el mundo danzando con los Diablas y con la imagen de Satanás y todo eso, qué bonito que se ve y qué divertido que se ve. Un día no será tan divertido. Y será un sufrimiento por toda la eternidad. Satanás no es divertido. Satanás va a sufrir una derrota estrepitosa, va a sufrir por toda la eternidad él y todos aquellos que se han dejado engañar por él y le siguen. Así que esa visión trae consuelo y esperanza a la Iglesia. Vendrán tiempos muy complicados en los que el mundo por completo, los poderes se aliarán, vendrán contra la Iglesia, habrá una persecución terrible cual nunca la ha habido. Podemos empezar a vislumbrar cómo el mundo ya está tan marcadamente anticristiano en todos lugares, los enemigos serán innumerables, pero confía, esto será por un poco de tiempo y luego veremos a nuestro Salvador descendiendo en poder y gloria, dando victoria
sobre nuestros enemigos. Ellos serán condenados en el juicio final y enviados a sufrir. La Iglesia prevalecerá. Cristo ha vencido y nosotros somos más que vencedores en Él. Esa es la verdad. Y con esto llegamos a la última imagen. La imagen de un gran trono blanco y a uno sentado en él. Se ha acabado. La historia se acaba. Todo se ha cumplido. Ahora hay un juez. Hay un tribunal. Y están todos los hombres y mujeres que han estado sobre la faz de la tierra de pie delante de él. Dios llama a todo el mundo. Va a abrir los libros y cada hombre y mujer que ha pisado esta tierra va a ser juzgado en base a la justicia divina. Quizás no te habías parado a pensar, tú que estás hoy aquí, pero al final del tiempo te vas a presentar en un juicio delante de Dios y vas a ser juzgado por tus obras. Dios tiene registrada cada obra, cada palabra, cada acción, lo que se ve y lo que no se ve. Y Dios retribuirá a cada uno conforme a sus obras. Así lo dijo Pablo a los Corintios. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Significa esto que la salvación será por obras? Ya escucho por allí, hereje. ¿Vamos a ser juzgados por nuestras obras? Entonces, cuantas mejores buenas obras hagamos, más posibilidades tenemos de salir victoriosos en ese tribunal. La salvación no es por obras. Es evidente que no solamente a la luz de este texto, sino a la luz de toda la revelación bíblica. Queda bien claro en este texto que aquellos que serán salvos son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las obras acompañan a la salvación, son un fruto de la salvación, pero no son para salvación. Todo aquel que no está en Cristo hoy no tiene absolutamente ninguna buena obra. Todas están manchadas por el pecado. La salvación no es por obras. La inscripción en ese libro no es por méritos, no es por buenas obras. La inscripción en ese libro es por pura gracia. La inscripción en ese libro es solo por la libre y soberana elección de Dios, quien por su infinita misericordia y gracia ha escogido a un pueblo y lo ha salvado, lo ha llamado para sí. Es Dios quien ha escrito esos nombres. ¿En base a qué? A su soberana voluntad. No porque haya visto algo en ti, no porque ha visto que tú harás algo en el futuro por Él, por su libre y soberana voluntad. Aparecer inscrito en ese libro es una muestra de la gracia soberana de Dios para con nosotros pecadores. Es por esa gracia que aquel día que estemos delante de Él y vayamos a ser juzgados, queda evidente que no hay méritos en nosotros para ser aceptados, pero hay un abogado que habla en nuestro lugar y dice, yo lo he pagado. Y vamos a llevar el registro de Cristo en ese momento. Esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo. Aquel día vamos a ser librados, no por lo que tú puedas llegar a hacer en esta vida para Cristo, sino por lo que Cristo ya ha hecho por ti. Tú ya has sido salvado, tú ya has sido justificado porque tu nombre está en ese libro. Y aquel día Él va a hacerte pasar a su presencia. Ahora, esta visión del trono y el juicio final da gozo y alegría al creyente, pero es una imagen terrible para aquel que sigue hoy en rebeldía contra Dios, que sigue sin someterse a Cristo hoy. Es una mala noticia para ti porque vas a tener que rendir cuentas delante de Dios aquel día. Delante del Dios que te ha creado, aquel delante del cual te has rechazado. Aquel día toda tu vergüenza va a ser expuesta delante de ti. Todas tus culpas, tus pecados, malos pensamientos, malas palabras, malas acciones. Va a ser expuesta tu gran maldad delante de Dios, tu culpabilidad. Y lo peor es que no hay turno de palabra. Ya no hay arrepentimiento. No hay lugar para arrepentimiento. No hay tiempo más. No tendrás una palabra, no tendrás un abogado que hable por ti, solamente vas a escuchar un veredicto. Culpable. ¿Te has parado a pensar realmente lo que significa aquel día escuchar de la boca de Dios la palabra culpable? Delante de aquel que tiene el poder para hacer con tu vida en el futuro lo que quiera. Piensa en ello.
No hay una corte superior a la que apelar. No hay una segunda vista. Es el veredicto final. No hay tiempo para el arrepentimiento. El tiempo es hoy. Dios te está dando tiempo hoy. Aquel día nadie tiene excusa y menos tú que lo estás escuchando hoy. Un día vas a ser juzgado por tu pecado. Y si no has venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, tú vas a ser condenado. Tienes tiempo hoy. Dios ha provisto la salvación. Él ha enviado a su propio Hijo, quien sufrió su ira, sobre quien cayó el juicio, para que aquellos que creen en Él y confíen en Él y reconozcan como Señor y Salvador, puedan recibir su justicia y presentarse en aquel día justificados con la seguridad de la salvación. Hoy es el día. Qué terrible llegar a aquel día y que Jesús te diga, yo no te conozco. Creo que es suficientemente importante como para que te detengas hoy y medites en cuál es el estado de tu alma. ¿Estás en paz con Dios? ¿Has sido reconciliado con Él? ¿Tienes la seguridad de que el día que te presentes delante del juicio vas a ser librado por Cristo? ¿Es esa certeza verdadera en tu corazón? Que aquel día, el día más trascendental de tu vida, tendrás a alguien que te lleva de la mano. Creo que es suficientemente importante detenerte y pensar. Y no podemos ir y buscar en ese libro si nuestro número está. No hay una base de datos en Internet para buscar qué nombres hay en el libro de la vida. No podemos saber qué nombres están escritos en ese libro, pero sí podemos mirar nuestro fruto que evidencia esa inscripción. Aquellos que están inscritos en el libro producen frutos de arrepentimiento. Aquellos que tienen el nombre escrito en ese libro hoy viven vidas en santificación progresiva, luchando contra el pecado, siendo más y más como Cristo. No puedes mirar si tu nombre está en el libro, pero puedes mirar si tu fruto es cada día ser más como Cristo. Esa es la certeza de nuestra salvación. Piensa en ello, y si no es así, ven a los pies de Cristo. No intentes mejorar tus caminos, no intentes cambiar tu carácter, no mires de esforzarte en hacer buenas obras ayudando al necesitado. Se trata de rendirte a los pies de Cristo, confesar tu pecado, rendirte a Él y confesarlo como Señor y Salvador. Es hoy. Él sufrió la ira, Él sufrió el infierno en aquella cruz para que tú puedas ser librado. Ven a Él en arrepentimiento hoy, para que aquel día escuches de las palabras de Jesús, salvo porque yo he pagado por Él. Y tu iglesia piensa lo que significará aquel día, sabiendo que no lo mereces escuchar, salvo porque yo he pagado por ti. Esa es la obra de Cristo por nosotros. Un día se hará justicia perfecta, todos nuestros enemigos serán condenados y nosotros disfrutaremos de la gloria eterna por la gracia de Dios. Llegaremos a un lugar donde ya no hay más sufrimiento, la muerte y el Hades son lanzados, cielos nuevos y tierra nueva que disfrutaremos tú y yo por la gracia soberana de Dios. Ahora, ¿cómo no vamos a dar nuestra vida en sacrificio por aquel que se entregó por nosotros para darnos tan preciosas promesas? Piensa en ello. Cuando no entendemos el Evangelio y lo grabamos bien en nuestros corazones, no podemos vivir de esta manera. Medita en el Evangelio, graba estas verdades y entonces tu vida será transformada. Como resumen, predica el Evangelio, porque Satanás está atado y hombres y mujeres se van a rendir a los pies de Cristo. No temas, iglesia, porque tu futuro es glorioso. Confía porque el enemigo está derrotado y pregúntate hoy y medita en ello. ¿Está mi nombre escrito en el libro de la vida? Si no es, ven a Cristo en arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti maravillados a contemplar cuán precioso es tu Evangelio, cómo tú nos has amado a pesar de nuestro pecado y cómo tú no solamente nos has salvado, sino que nos sigues salvando día tras día y nos guardas en tu mano para llegar a aquel día. Señor, cuánta confianza, cuánto descanso al ver que tú sigues en control, que tu mano está sobre todas las cosas, que nuestras vidas están guardadas en ti, que esa herencia es cierta porque descansa solamente en tu palabra y tu palabra es verdad. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad, que el Evangelio se vaya haciendo más evidente en nuestras vidas, que el carácter de Cristo sea más evidente en nosotros. Y Señor, ayúdanos como iglesia a ser fieles al llamado, a gastar nuestras vidas aquí por la causa del Evangelio, a predicar a tiempo y a destiempo, a usar todos nuestros dones, talentos, tiempo, todo lo que somos para que tu nombre sea conocido. Y confiamos, Señor, en tu poder de salvación. Te pido por aquellos que están hoy aquí y no te conocen, que tú obres
en sus corazones, que traigas convencimiento de pecado, que traigas salvación y que las puertas del cielo, esa visión celestial se les abra y puedan verse contigo adorando por toda la eternidad. Que tú seas exaltado, Señor. Toda la gloria ha de ser a ti. En el nombre de Jesús.